se acabará la tempestad. Aunque oscurezca la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará. Como le estaba diciendo, esta semana de verdad ha sido una semana donde he tenido esas experiencias, donde nos hacemos muchas preguntas y pues, pero el Señor es bueno, el Señor es grande y maravilloso. Y quiero hablarle de algo que lo he titulado El poder de la gracia. Casi prácticamente todos tenemos ese poder, porque la gracia es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Dios nos dio su gracia, Dios derramó su gracia sobre nuestras vidas y por eso nosotros hoy contamos con su gracia para remontarnos y estar por encima de cualquier dificultad. Una de las cosas que me llama mucho la atención en este escrito de Pablo es que Pablo dice que en 3 oportunidades Pablo estaba suplicando, estaba orando al Señor para que el Señor quitara ese problema, para que el Señor quitara esa dificultad, para que el Señor quitara ese aguijón que dice la palabra del Señor. No sabemos cuál era el aguijón, pero lo cierto era que era algo que le estaba perturbando, algo que molestaba su vida, algo que le hacía sentir mal. Y me puse a pensar, ¿cuántas veces nosotros, o cuántas veces usted y yo, hemos estado en esta misma circunstancia? Muchísimas, que le estamos orando al Señor, comenzamos a orar al Señor para que el Señor venga hacia nuestra ayuda y en ningún momento no tenemos ninguna respuesta. Pablo oró una vez y su sufrimiento no acababa. Su sufrimiento no pasaba. Oró por segunda vez y no sucedía nada. No había nada que pasara. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado en esa segunda vez? Hemos quedado postrados. Quizás no hemos llegado ni a la primera. Nos hemos quedado allí, postrados. Y a partir de ese momento comienza a incrementarse ese dolor, ese sufrimiento, porque no tenemos respuesta de lo que estamos pidiendo al Señor. ¿Cuántas veces? Póngase a pensar cuántas veces hemos pasado por esa situación. Y el dolor aumenta, la tristeza aumenta, el desánimo aumenta. Y es algo imparable, es algo que cada día nos perturba más. Pero, y en vez de seguir clamando, nos rendimos. En vez de seguir allí, como lo hizo el apóstol Pablo, nos rendimos. Tiramos la toalla y decimos ya no puedo más, ya esto es imposible. Ya esto no se puede solucionar. Y comenzamos muchas veces a tener ese resentimiento con Dios. Y a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no contesta nuestras oraciones. Comienza a haber un resentimiento en nuestros corazones porque vemos que no sucede nada, que no hay nada, que no hay una respuesta. Y olvidamos una cosa, que Dios escucha nuestras oraciones. Y Él responde también nuestras oraciones. Es posible que sea para decirte sí, o es posible que sea para decirte no, pero Él responde. Dios es un Dios que responde nuestras oraciones. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos esperando una respuesta específica y de repente no es la respuesta que Dios nos da. Dios nos está dando otra respuesta. Y por eso te digo, Dios responde nuestras oraciones. Y si Él te dice que sí, alégrate. Y si te dice que no, también alégrate.
Porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas, escuche bien, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Todas las cosas. Así, les quiero decir en esta mañana, que si usted ama a Dios, de verdad, puede descansar y tener la seguridad en esta promesa, que cualquier cosa que le suceda, le va a ayudar a bien. Ese proceso que muchas veces estamos pasando, eso va a ser para bendición para tu vida. Si usted ama a Dios, si usted camina conforme a ese propósito, va a haber una respuesta de parte de Dios para bendecir tu vida, sea en el área que sea. Entonces, el apóstol Pablo oró por segunda vez y no se movía ni una hoja. Imagínese el estado de ánimo, que uno esté con un problema, que uno esté sirviendo al Señor y le esté orando al Señor cada día, le esté diciendo: Señor, por favor, quita esto, y no haya ninguna respuesta. Va por segunda vez, vuelvo a orar. Ese era un motivo humanamente para desanimarse, un motivo para decir: ya no puedo más. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba convencido de que Dios iba a responder, de que Dios iba a traer una respuesta a su vida. Y esa es la misma convicción que usted y yo debemos tener, que aunque no vemos la respuesta que estamos esperando, debemos saber que Dios va a traer una respuesta a nuestras vidas. Amén. Fue y oró por tercera vez. No se rindió en las dos primeras, sino que a la tercera vez fue a la presencia de Dios. Y ahí consiguió la gran respuesta. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y esto es lo que quiero enfatizar en este punto, en este mensaje. El poder de la gracia de Dios. Esta versión dice: mi gracia, el Señor le dice al apóstol Pablo: mi gracia es todo lo que necesita. Mi gracia es todo lo que necesita. Diga conmigo: la gracia de Dios es todo lo que necesito. No necesito más nada. Necesito es la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios. Si usted ya ha agotado todos los recursos, tú puedes llegar a recurrir a la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es suficiente para cualquier dificultad. Y por lo tanto, tú necesitas depender solamente de su gracia. No necesitas más nada. Yo sé que este mensaje ha hablado mucho a mi corazón. De verdad, yo, honestamente. El lunes estaba hablando con mi esposa y cuando venían esas palabras a mi mente, yo decía: wow, esperar en el Señor, porque no es fácil. No es fácil cuando estás esperando. Y quizás, como les dije al principio, estamos esperando una respuesta favorable o una respuesta específica. Una respuesta específica. Y de repente no vemos ninguna respuesta. Quizás el Señor está hablando de otra manera, pero como nosotros estamos esperando específicamente esa respuesta, pues no podemos ver la respuesta que el Señor nos está dando. Pero el Señor nos está hablando. El Señor está hablando en nuestras vidas. En este pasaje, de verdad, ha tratado mucho con mi corazón. Quizás Pablo estaba esperando que el Señor
quitar ese problema que tenía. No sabemos cuál era el aguijón, no sabemos cuál era el problema. Pero a lo mejor Pablo estaba orando de esa manera y diciendo, Señor, quita esto de mí ya, por favor. Sácame de este problema. Sácame de esto, ya no quiero vivir más con esto. Pero la respuesta del Señor era otra. Era otra. Muchas veces nosotros hacemos ese tipo de oración. Estamos esperando algo del Señor y de repente aparece otra cosa. Y comenzamos a decir, pero esto no era lo que yo estaba esperando. Esto no fue lo que yo te pedí. Pero el Señor se la sabe toda. Esa es una de las cosas que me impresiona de Dios. Que muchas veces nosotros estamos esperando algo y Dios nos da otra cosa. Es una forma muy extraña que tiene Dios de obrar en nuestras vidas. Pero ¿sabes una cosa? Que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor. Es así como cuando nosotros tenemos nuestros hijos. Usted no le va a dar un helado cuando su niño tiene gripe, ¿verdad? Usted no va a exponer a su hijo a que sufra las consecuencias de un mal clima cuando su niño tiene una gripe o está enfermito. No. Usted busca darle lo mejor. Usted le da el tratamiento. Quizás su niño quiera comer o quiera estar en el parque o en algún sitio exponiéndose a que se le incremente más esa enfermedad. Pero usted como buen padre, ¿qué hacemos con nosotros como buen padre? No lo exponemos. Tratamos de hacer lo mejor para que él no sufra las consecuencias de las cosas que le pueden suceder. Y así es Dios. Siempre Dios trata con nuestras vidas de una manera extraña, que para nosotros los humanos es extraña, pero para Dios es lo correcto, es lo que está dejando, es lo que necesita tu vida. Amén. Muchas veces no recibimos lo que estamos esperando. Pero el Señor, de la misma manera que habló a Pablo, nos está hablando a nuestras vidas. No te voy a conceder nada de lo que me estás pidiendo, pero te voy a dar algo mejor. Te voy a otorgar algo mejor. Te voy a dar mi gracia. Así, con mi gracia, tú te vas a tener el poder, vas a tener el dominio para poder soportar, para poder caminar por encima de cualquier dificultad. Prácticamente eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo. No te voy a quitar el dolor, no te voy a quitar ese problema, pero te voy a conceder algo mejor. Te voy a dar el poder, te voy a dar para que tú tengas el dominio de caminar por encima de ese problema. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo hoy. Yo no sé qué le ha estado pidiendo tanto al Señor tú. Yo sí sé lo que le estoy pidiendo. Pero es la respuesta del Señor. Quizás el Señor no ha quitado ese problema, no ha quitado ese aguijón, porque te quiere que te quiere perfeccionar en su gracia. Quiere que la gracia de Él sea perfeccionada en ti, para que tú puedas llevar a cabo el propósito que Dios ha establecido para tu vida. Esa es la forma de Dios obrar. A tal punto que tú llegues a un momento que tú puedas decir, ya ese problema no controla mi vida. Ahora es la gracia de Dios la que me controla. Ahora tú puedes decir, antes yo vivía esclavizado, ahora es la gracia de Dios la que está operando. Ahora es el poder de Dios, su gracia. Ya no será más esa debilidad. Ahora será la gracia de Dios la que comienza a reinar en ti. Cuando nosotros le cedemos nuestro corazón al Señor. Ahora, ¿cómo podemos dejar
que la gracia de Dios opere en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacerlo? El apóstol Pablo lo expresa claramente en Gálatas 2:20. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire qué convicción. Ya no vivo yo. Parafraseando lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, cualquier cosa que yo hago, cualquier cosa que yo realice, tiene que estar Cristo involucrado, sí o sí. Porque ahora es Cristo el que vive. Ahora ya no vivo yo, ya no son mis planes. Ya ahora todo se lo he dejado a Cristo. Todo lo hago a causa de Cristo. Era lo que estaba diciendo Pablo. Y de esa manera estaba operando la gracia de Dios poderosamente en la vida de Pablo. Cuando yo vivía un evangelio light, yo me recuerdo que a mí los escritos de Pablo me chocaban pero fuertemente. Yo decía, pero wow, esas palabras, esas cartas son puro dándole duro a uno. Pero ahora me encantan. Ahora me encantan porque he visto el resultado que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros llegamos a ese entendimiento de saber de que es Dios, de que tiene que ser Dios, seguimos hablando acerca de lo que Pablo estaba diciendo. Dejar que el poder, ¿cómo podemos dejar que el poder de esa gracia opere en nosotros? También podemos añadir algo más. Hay que estar dispuesto a renunciar a todo, a nuestros planes, a nuestras prioridades y entender que Cristo tiene que ser lo primero. Y cuando estoy hablando de renunciar a nuestras prioridades, no estoy hablando de renunciar a nuestras responsabilidades como personas en esta tierra. No estoy hablando en eso. Sino que el centro, las prioridades, tiene que ser Jesucristo. Jesucristo siempre tiene que estar puesto por delante de todo lo que nosotros planifiquemos. Si nosotros queremos tener una vida victoriosa, tenemos que siempre dejar que Jesucristo sea el primero. Siempre. Escúcheme bien. Yo sé que esto no es fácil. Esto es difícil. Esto es para valientes, como dijo el Señor. Esto no es para todo el mundo. Esto es para personas valientes. Pero yo sé que aquí hay personas valientes. Aquí hay personas que están dispuestos a asumir ese reto, que están dispuestos a cederle completamente su corazón al Señor Jesucristo. Yo cada día es lo que deseo, con mis errores, con mis dificultades, pero ese es mi deseo. Es decir, Dios, por favor, ya, tómame el 100%. Tómame el 100%. Porque ¿sabe qué cosa difícil hay en esta vida? Para la vida de los cristianos, caminar fuera de la voluntad de Dios. Yo considero que una de las cosas más difíciles para los cristianos es ir en contra de la voluntad de Dios. En la Biblia tenemos personas que fueron en contra de la voluntad de Dios y tuvieron terribles consecuencias. Tenemos el ejemplo de Jonás, que es muy conocido. Cuando comenzó a caminar fuera de la voluntad del Señor, comenzaron a ocurrir desastres en su vida. Comenzaron a ocurrir cosas que él nunca esperó que le iban a pasar por estar fuera de la voluntad del Señor. Por eso les digo, no hay nada más terrible para un cristiano que estar fuera de la voluntad del Señor. Por eso el reto hacia nuestras vidas cada día que Dios está haciendo es a estar en el centro de su voluntad, de ponerlo a Él primero. De hecho,
El primer mandamiento se constituye en esto: amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. En otro pasaje también Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es la condición de Dios. Ese es el tratado de Dios para con nosotros. Que nosotros podamos estar allí concentrados en lo que Él es. Y cuando estoy hablando, sigue diciendo en 2 Corintios 12:9, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es decir, cuando usted y yo reconocemos que somos débiles, que sin Dios no podemos hacer nada, ¿saben lo que sucede? Que allí es cuando Dios comienza a lucirse. Allí es cuando Dios dice, allí es cuando tú le estás diciendo a Dios, Dios, actúa tú, porque yo no puedo. Allí es cuando Dios comienza a obrar, comienzan a suceder cosas sobrenaturales, cosas que usted nunca había esperado, cosas que usted nunca pensó que iban a suceder. A partir de ese momento, cuando usted reconoce sus incapacidades y usted dice, no estoy completamente deshabilitado, necesito a Cristo, necesito a Dios que opere en todas mis situaciones, en todas mis circunstancias, en todas mis decisiones. Allí es cuando Dios comienza a glorificarse. Allí es cuando Dios comienza a lucirse en su vida y en la vida de todos los que le cedemos ese lugar. Amén. Si usted y yo queremos que ese poder actúe en nosotros, también debemos corresponder, como lo hacía el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo comenzó a entender esto, él dijo, tu poder actúa mejor en la debilidad. Así que yo mejor me rindo antes que seguir sufriendo. Porque muchas veces estamos luchando con el mismo Dios. Estamos tratando de quitarle, de robarle a Dios la gloria, de decirle que esto lo logré por mi fuerza. Todo lo que he realizado lo he hecho por mi fuerza. Yo no sé cuántas veces usted ha tenido planes y de repente comienza ya a armar todas las cosas para esos planes que usted ha hecho. Y al final, cuando llega el día de ejecutar las cosas que ha pensado hacer, se tuerce todo. Y tú comienzas a decir, pero bueno, ¿qué pasó? Si ya había orado, si ya había programado esto. Y de repente todo te sale al revés. ¿Por qué? Porque estabas actuando bajo tu fuerza. Aún cuando pensabas que habías orado, no habías rendido tu corazón al Señor. No le habías dicho, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Es eso el resultado de no rendirnos al Señor, de no aceptar su gracia, de no aceptar que el poder de la gracia obre en nuestras vidas. Termino con esto. Si usted se ha sentido incapaz alguna vez, que muchas veces lo hemos sentido, alégrese. Alégrese. Porque de acuerdo a esto que nos está diciendo el apóstol Pablo, es para alegrarse. Porque cuando usted, mientras más incapaz se sienta de hacer algo, usted va a recurrir más rápido a Dios. Usted va a ir lo más pronto posible al Señor. Y por eso es que el Señor permite que nosotros seamos débiles, para Él entrar en acción, para Él comenzar a glorificarse en nuestras vidas. Yo no sé cuál es el problema, yo no sé, de verdad cada uno tenemos nuestras áreas en las cuales Dios está tratando, pero yo te quiero pedir en esta tarde
de que si te sientes identificado con esto, cualquier cosa que le haya estado pidiendo al Señor, y el Señor te dice, ¿sabes una cosa? Tú no necesitas más nada. Tú no necesitas eso que me estás pidiendo. Necesitas es mi gracia. Es mi gracia. Todo estará bien si a mi lado vas. Todo estará bien si conmigo estás. Todo estará bien. Pues si te subes a mi barca, llegará la calma y se acabará la